Skill significa habilidades, ¿no? Entonces, hasta ahora, un programador programaba aplicaciones y, y lo que hacía era, pues, se buscaba la vida, accedía a Internet, a Stack Overflow, buscaba en diferentes Mm. lugares el error, tenía que ser muy bueno conociendo el error que te devolvía la terminal o el propio IDE o el propio lenguaje para entender qué significa ese error, porque en muchas ocasiones tú no sabías qué significaba, o la Mm. expresión de ese error, o no sabías inglés. O sea, había muchas dificultades a la hora de elaborar un software, ¿vale? Entonces, Claro. entre esas dificultades, luego estaba la dificultad de que tú creabas diferentes archivos, diferentes organizaciones de archivos y tú programabas tu aplicación y con el tiempo te ibas dando cuenta de que la manera como habías organizado eso era un poco mediocre, pero no porque fuera mediocre, sino porque no tenías mayor conocimiento, ¿vale? Entonces, a Mm. medida que va pasando el tiempo, tú tienes un mayor conocimiento y por lo tanto lo que tú ves de lo que hiciste siempre lo ves con peores ojos Mm. porque lógicamente lo harías mejor ahora que ayer, ¿no? Sí. Vale, entonces, eh, todo eso nos lleva a que programar, aunque tú en unas sesiones anteriores me dijiste que a ti te gustaba más el frontend y es lo normal cuando uno empieza, Mm. pero el backend es exageradamente interesante y es exageradamente, o sea, es la parte más gris, entre comillas, pero es exageradamente interesante, ¿vale? Mm. Y desarrollar software tiene una parte muy interesante en el arte, ¿no? El arte no solo está en la parte del frontend, el arte no Mm. solo está en la parte visual, el arte y la elegancia del código es algo que emociona a un desarrollador. Yo cuando desarrollaba software muchas veces y me salían las cosas, yo era el Mm. típico que caminaba, yo estaba en mi oficina y caminaba para pensar, y esto no sé qué, y esto no sé Mm. cuántos, o me iba a dormir con un problema y me despertaba con la solución. Mm. Claro, todo eso se ha acabado. No, sí, ya. Todo eso se ha acabado, ¿vale? O sea, ahora mismo se puede mantener un tiempo, ¿vale? Porque Mm. todavía la inteligencia artificial no está, empieza a estar muy bien, ¿eh? Pero todo eso se acaba, toda esa manera de, si tú, por ejemplo, eres artesano y haces mesas de madera y de repente aparece una inteligencia artificial vinculada a robótica que hace, se te acaba, lo harás por Mm. hobby, pero lo bonito que es desarrollar software para empresas y tu creatividad, ¿vale? Entonces, y ahí es a donde yo voy, ¿no? Mm. La primera pregunta que yo te quiero hacer a ti es, ¿dónde está la creatividad o hacia dónde irá la creatividad o qué es para ti la creatividad cuando uno desarrolla un software. Ahora como ya se visualiza esto, si te parece, puedes o sea, deja de compartir pantalla y así te veo, ¿vale? Así como es una conversación, así te veo mejor. Bueno. ¿Qué es la creatividad para ti en todos sus aspectos? Da igual si es programación o no es programación. Mm. Pues la creatividad en sí podría ser eh, el pensamiento de cada vez ir haciendo cosas nuevas y como que constantemente te salen cosas nuevas para el llegar en sí a un punto de creación. No sé Sí, cómo sí, y poder decirlo. tuyas, únicas, Mm. que tienen tu También. personalidad, ¿sabes? Que Sí, tienen tu intríngulis, que tienen tu motivación o ¿sabes? sí. Cosas, o sea, si no hubiese existido Steve Jobs, no Mm. tendrías el móvil que tienes hoy, probablemente, Exacto. ¿no? O la experiencia de usuario de un Mm. Apple, o de un Mac, o de un iPhone, o si no, Mm. hay muchísima gente, si no hubiese existido muchísima gente y hubiese aplicado la creatividad que ha Mm. aplicado, no existirían muchas cosas. Entonces, ¿a qué voy con eso, no? Mm. ¿Tú crees que va a existir creatividad cuando llevemos 5 años en los que la IA, de aquí 5 años, por ejemplo, ¿crees que habrá creatividad con tanta inteligencia artificial? Creatividad de ideas, sí, porque solo mediante la IA no va a poder desarrollarse una idea nueva de proyecto, por ejemplo. Siempre va a tener que estar alguien ahí con con el pensamiento de, ah, pues mira, lo puedo orientar de esta manera porque me puede hacer esto, 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 esto y esto y esto. Pero la IA no debería poder hacerlo. Bueno, no lo sé, Vale, pero no entonces debería. eso me lleva a una segunda pregunta. Si tú no sabes lo que puedes llegar a hacer, y en la sesión que Mm. hemos hecho hoy, tú has hecho unos slides de cómo hacer un deploy de una aplicación de Django en un servidor dedicado y en un hosting, pero
el nivel de profundidad al que has llegado es un nivel básico desde mi punto de vista, muy Sí. superficial. Si tú te pusieras ahora a hacer un deploy directamente a través de la inteligencia artificial, ¿qué nivel de conocimiento tendrías tú de lo que es un despliegue en un servidor? El- Mediante la información que ha sido literalmente de las slides, bastante poquita. vale, pero tú Entonces, imagínate que tú tienes la slide, ¿vale? Y tú con mm, la slide, y tú le dices, y tú coges y dices, mira, porque la mayor parte de gente no va a hacer ni un slide, simplemente va a hacer un deploy. mm, Oye, cómo pongo esto en un servidor? ¿Vale? mm, Y pum, y la IA lo hará todo, ¿vale? Vale. sí. ¿Qué nivel de conocimiento, o sea, qué creatividad tienes tú ahí? En el deploy, poca, la verdad. Vale. ¿Crees que se puede desplegar una aplicación de diferentes formas? Eso sí. Sí, ¿no? Hemos definido que puedes diferentes servidores, Mm, todo te pega una chapa impresionante al inicio, sí, tal. Si tú no sabes eso, ¿cómo vas a ejecutarlo? ¿Qué nivel de creatividad vas a tener? claro, sería primero documentarse las diferentes opciones y entonces ya ahí probar la creatividad de cómo querer hacerlo y de diferente. Por lo Sí. tanto, si tú no tienes esa creatividad porque no has experimentado, no has Mm, trabajado, no has hecho cosas laboriosas, artesanales, no has trabajado en un mundo antiguo, y me refiero a antiguo, que sin inteligencia artificial que te lo automatiza todo, que te lo hace todo, y por lo tanto tú no has vivido ese esfuerzo, ¿vale? mm, Tampoco sabes qué formas diferentes hay de desplegar aplicaciones hasta que no te lo preguntes y haya, mm, pasará tiempo, ¿no? Tú a la IA no le vas a pedir eso. La IA va a hacer lo que ella considere. ya, ¿Sí? claro. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que las habilidades determinan claramente la experiencia, la Mm, formación de alguien, ¿no? sí. Y con la experiencia, el talento, la aptitud, lo que hablábamos el otro día, la actitud, Mm, la formación y la experiencia, tú obtienes un talento, unas habilidades, mm, una manera de hacer que te permite llegar de una manera a un sitio a otro mm, y ser único en tu arte, ¿no? sí, Eso es importante, eso es fundamental y eso no hay que perderlo. Y eso con la claro. IA se va a perder a un nivel estratosférico. Lo que pasa es que llegará Mm, un día en el que la IA estará como tan aposentada que sí que podrás aplicar creatividad de otra manera y estoy convencido, ¿vale? Y mm, las skills han venido para eso, pienso yo, en una fase muy inicial. Skill significa habilidades en inglés y lo que mm, han hecho estas compañías, estas grandes corporaciones que tienen sus modelos de inteligencia mm, artificial, han venido para que tú puedas definir unas ciertas habilidades que la inteligencia tiene que aplicar y las habilidades las defines tú, ¿vale? mm, Entonces, como tú has hecho la slide sí. la miraremos al final y haremos un resumen, pero quiero que tú definas qué es una skill, o sea, Mm, qué es una skill para ti desde un punto de vista de programación, ¿vale? Vamos a vale. enfocarlo ya al mundo de la programación porque este vídeo lo visualizará alguien que quiera aprender a Mm, desarrollar. vale, pero ¿skills sobre la IA o sobre el Sobre la IA, programador? sí, sobre la IA Vale. y en términos generales aplicado al desarrollo de software con IA. ¿Vale? Vale, a ver, las habilidades que tiene en concreto el desarrollo con IA, pues puede ser a ver, sí, bueno, una habilidad de rapidez, de, después con la IA ya tienes el diferente, si quieres documentarte, la documentación entera de poder improvisar con diferentes, no sé, la verdad. Es que más bien, habilidades con IA sería la rapidez, el montaje como tal, no sé decirte, y es que no Tú sé decir. imagínate que tienes un robot, Mm, ¿vale? Y tienes la posibilidad de acceder a un server que tiene ahí con un cable, ¡pum! Le metes, sí, ¿vale? Y tienes la opción de configurar ese robot y dotarlo de habilidades, ¿vale? sí, Imagínate, ¿no? No sé, ¿has visto Matrix? ¿Una película antigua? No, a lo mejor. ¿Sí? sí. ¿Lo has visto? Bueno, pero ahora mismo no. Si me dice Bueno, alguna escena no me vendrá, pero eh, hay varias películas en el mundo en el que tú te mm, inyectan como una especie de habilidad a través de una mm, tarjeta o a través de un, no sé cómo, de lo que sea, ¿no? sí, Y tú a partir de ese momento tienes una habilidad, ¿no? mm, Imagínate que esa habilidad la tienes a partir de un archivo que define sí, una habilidad, ¿no? Título. Vas a ser el mejor redactor de contenido para mm, YouTube que hay en estos momentos. Descripción. eh,
Tu propósito en esta habilidad es analizar el contenido de mm, ciertos vídeos que vas a poder acceder a través de internet o a una lista o te proporcionaré yo a través de un medio el que sea y tú tendrás que analizar la transcripción y demás y tendrás que hacer el resumen mejor para posicionar a nivel de SEO esto, ¿no? mm, Y le defines un montón de cosas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que no tienes que hacer? O vale. sea, es como educar, o sea, es como educar a una Sí, inteligencia artificial, ¿no? O sea, y eso es un archivo de una habilidad, ¿no? mm, Eso es una skill, vale. ¿vale? En el mundo de la programación con el software. Pero hay diferentes tipos de skills, ¿no? Mm, Tú puedes decidir que la habilidad sea, eh, por ejemplo, la organización de tus archivos. mm, Por vale. ejemplo, yo quiero que eso es una cosa que yo voy a empezar a hacer en el curso de Django 2026 que estoy promoviendo. En la Mm, siguiente sesión voy a trabajar con las skills y lo que voy a hacer es decirle cómo quiero que trabaje las peticiones asíncronas y la organización de los archivos de JavaScript. vale. ¿Vale? Entonces, en esa skill o varias skills le diré cómo quiero que sean los listados, el buscador, la petición asíncrona, la eliminación, la ordenación, tal, y cómo se tienen que organizar esos. Y ahí ya tendré una arquitectura limpia. Limpia, lo que para mí es limpia, mantenible, ¿vale? Sí, Eso es una skill de infraestructura, ¿no? Luego sí. hay otra skill que podría ser de estilos y parte del frontend. ¿Cómo quiero que organices tú Mm, la parte de estilos? Ese proyecto es un CRM, imagina que es un CRM y está orientado a una herramienta de gestión tipo recursos humanos. Pues quiero que sea elegante, que tenga no sé qué, ¿me explico? O mm, sea, claro, ¿cómo vas a orientar? Entonces, ahora que tú sabes más o menos que es una skill un poquito más en profundidad, porque cuesta un sí. poquito de entender al principio, ¿qué tipo de skills se te ocurren a ti que podrías aplicar? Tipo a aplicar, no, no, En un no. proyecto, en el proyecto de las Ah, recetas, por ejemplo. pues en sí se puede aplicar la compresión de cada receta para poder implementarla dentro y saber qué receta es y los ingredientes ponerlos, por ejemplo. Bueno, eso ya es una skill que accede a la información de tu proyecto Sí, y demás. Vale. Pregunta del millón. Eh, si tú, si tú ahora trabajas con la inteligencia artificial y le pides que te haga cosas sin skills, ¿qué resultado obtienes? pues lo genérico, lo que está por Genérico, ahí. ¿no? Mm. A no ser que te expreses en profundidad, Sí, ¿no? que me explique en concreto cómo lo quiero y de qué Pero manera nunca lo hago. llegarás tan lejos como con una explicación detallada en un skill, ¿no? Claro. Vale. Si tú tienes un robot que tiene la capacidad de caminar y correr, pero todavía ni camina ni corre, y puede saltar, Mm, y tú le elaboras una skill de caminar, una skill de correr y una skill de saltar, sí. y ese mismo robot lo tienen 10 personas, Mm, y cada persona define su propia skill, ¿no? En el robot, te vas a sí. encontrar robots que caminen, salten y corran de forma diferente, ¿no? Sí, porque cada uno lo Entonces hace a ahí su manera. ya tenemos una mínima creatividad, ¿no? Mm, Vale. ¿Cuál crees que es la dificultad mayor que hay ahora mismo? O sea, la inteligencia artificial nos brinda la posibilidad de usar skills para que la IA no haga todo de forma genérica, ¿vale? mm. Pero ¿qué dificultad hay en eso para ti? Eh, en sí sería la dificultad de más bien saber el qué decirle para poder improvisar, Claro, no que sea genérico. el qué decirle y el cómo decirle, ¿no? Sí, Vale. Eh, en el mundo de la programación. Si tú desarrollas un software que, por ejemplo, hace listados y todos los listados los exporta a mm, Excel, por ejemplo, tú quieres exportar a Excel, tú ya sabes sí, lo que quieres hacer, quieres exportar a Excel, ¿no? Hay muchas maneras de exportar a Excel. Puedes exportar la tabla que estás viendo, puedes mm, exportar de la tabla que estás viendo y los registros, vas al backend y coges toda la información posible por los IDs de los registros y creas un Excel mm, macro, puedes hacer un Excel del total de todo lo que hay y ya se espabilará, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Y entonces defines un skill mm, de cómo tú quieres que lo haga. Pero tienes que saber que se puede hacer eso, ¿no? Entonces, hay un altísimo volumen y cada vez va a haber más de personas junior como tú, personas que empiezan a sí, desarrollar o personas que inician el desarrollo, que
Los skills ya tendrían que estar en tu curso, en tu Sí. formación. Ya tendrían que estar hace ya tiempo, lo que pasa es que tampoco hace tanto tiempo que están. Pero toda Mm, la formación de desarrollo de software tendría que estar ya aplicada con inteligencia artificial, con todos estos, ¿vale? Ayer mm, se me enervaba, o sea, la sangre me hervía mm, porque vi un anuncio de un tío conocido, un divulgador conocido que sí. hacía un máster de inteligencia artificial que valía 1.600 euros, 1.400, 1.600 euros, un máster, que te hablaba de cómo, o sea, ojo, o sea, hay muchísima información en Internet que habla de cómo hacer y tal, y ya se empieza a derivar todo a cursos, precios, tal. ¿Por qué? Ya. Cuando en realidad es una cuestión de sentido común y habilidades. O sea, lo que se tiene que enseñar es a desarrollar software, Mm. como se desarrollaba antes. Y te pregunto por qué. ¿Por qué? Pues, pues en sí, para tener el conocimiento que no tenemos los nuevos, ¿no? Ya, pero Porque los antiguos tenían la forma de desarrollar improvisando y el documentándose de cualquier cosa, y ahora es se hace y lo que diga en general, ¿no? claro, si tú le pides a la IA, "Oye, hazme un software, un SaaS, como dicen ahora que se pueden Sí. hacer SaaS de estos como churros, hazme un SaaS de gestión de cursos de formación y que la inteligencia artificial me haga vídeos sobre este tema y que los haga automáticamente y que se pague pago por uso a 10 euros al mes. Y que además voy a utilizar N8N Mm, como sistema de automatización de procesos y cada vez que alguien se registre en la página web que vas a crear tú también, le voy a enviar un email cada semana y el contenido del mm, email me lo vas a hacer tú, basado en o sea, esto va para allá, ¿eh? Esto va para allá. O mm, sea, si antes las fake news y tienen una fuerza, ahora mm, esto es espeluznante, ¿no? ¿Por no, qué? sí. Porque se van a crear entornos, ecosistemas, todo falsos hay muchísima gente que está ganando dinero con vídeos totalmente Mm, inventados por la IA. O sea, sí. hay cosas brutales, pero claro, todo esto va hacia un lugar hacia donde ¿quién va a ser realmente el que va a tener el poder especial? ¿Quién va a ser aquel que va a tener un atractivo real para las empresas? Realmente. Lógicamente, para muchas de ellas, quien tenga la Mm, capacidad de acceder a la IA y montar ahí un tinglao de dos pares de cojones y hacerle ganar sí. muchísimo dinero a las empresas, vale. Pero si hablamos de modelos de negocio sanos, entre comillas, ¿vale? Sanos en Mm, el sentido de que todas las empresas quieren ganar dinero, pero que puedas construir algo, ¿vale? ¿Quién sí, que realmente pueda tiene un construir. poder ahí? En sí, el que sabe construir el paso por paso de diferentes maneras para poder enseñarle de que se puede hacer de tal manera, se puede hacer Exacto. de otra y así. Porque a la empresa, sí, al que le apetezca, dice, no, tú dame la aplicación y ya está. Pero al que quiera tenerlo, el control entero, por así decirse, necesita a alguien de la improvisar todo. Pero va a ser muy difícil que la Sí. gente quiera tener el control y quiera aprender a desarrollar software porque Mm, se requiere de un esfuerzo muchísimo mayor, ¿vale? O sea, ya. realmente si quieres hacer algo serio, algo importante en tu vida, Mm, vas a tener que esforzarte muchísimo. mm, Y el mundo tiende al no esfuerzo, ¿vale? ya. Entonces, si tú coges las slides que has hecho del deploy y se las pasas a la IA y te metes en Warp y contratas la versión de inteligencia artificial de Warp y le dices, oye, públicame este proyecto y le pasas incluso el repositorio y Mm. todo, en 10 minutos tienes el proyecto subido, ¿eh? No, sí, sí, yo. Subido. Pero tú no tienes ni idea. El día de No, yo no sé mañana nada. tienes ahí un volumen de datos brutal, no sabes cómo Mm, optimizarlo, te encontrarás con unos pollos de la hostia, ¿no? Pero bueno, lo ya. resolverás porque en ese momento habrá IAs y tal. Mm, Pero el poder va a radicar en la creatividad, o mm, sea, en un mundo que va hacia la automatización y la inteligencia artificial para hacerlo todo rápido y directamente, que eso te lleva a aplicar cada vez mayor desconocimiento en las personas porque te van a convertir en una persona con una normal en el sentido sí, de poco conocimiento, un inculto, ¿vale? O sea, sí. eso es lo que va a provocar la inteligencia artificial en muchos casos, en muchísimos casos. Pero en Mm, muchos otros, si tienes habilidades y las trabajas, va a ser todo lo contrario. ya. ¿Por qué? Porque aunque parezca mentira ir a contracorriente, Mm, hoy más que nunca es importantísimo desarrollar software de verdad.
mm, ¿Por qué? Porque todo esto a qué nos lleva a las skills, ¿vale? Para que tú puedas hacer unas buenas skills, tienes que saber lo que hay que hacer y lo que se puede y lo que no. ya, Porque, también. porque si no, el software que vas a construir se va a parecer al del vecino, al del SaaS Sí, aquel, todos se van a parecer. Ya verás la cantidad, como pasó en el pasado con mm, un framework de CSS o una librería de CSS, bueno, una estandarización de CSS que se sí, llamaba Bootstrap sí, o Tailwind. Mismo, tú ves, o Cloud Sonnet 4 mm, cuando desarrollas una web es lila y eso es, ¿vale? O sí, sea, siempre todo se son casi el parece. mismo diseño. Todo se Siempre. parece. Entonces, cuando todo se parece, entonces ahora es más fácil que nunca Mm, ser diferente. sí, Mi canal, el canal de Cocinando Software, define tú, o sea, si tú realmente quieres aprender a desarrollar software, mm, te vas a tener que tragar 1 hora y media de sesión, 23 sesiones que hay publicadas estando yo ahí picando código, sí, 36 sesiones en las que estás tú y van a haber muchísimas más. Visitas, pocas, lógicamente, mm, porque la gente no quiere eso. ya, Pero eso es lo más importante, mm, Ethan, lo más importante. Entonces, ¿qué nivel de creatividad vas a tener tú con la inteligencia artificial si no creas buenos skills o no los defines? ¿Qué nivel de creatividad vas a tener tú mm, si no eres capaz de redactar ni un párrafo porque todas las redacciones que aplicas, en vez de escribirlas tú, te las mm. escribe la inteligencia artificial? ¿Vale? Ya, es Si que no ahora usamos libreta. se llega a un ¿Vale? nivel de ahora ya no Mira, quiero ni hacer nada. todo esto lo he escrito yo para el canal y muchas de las cosas ni las publico ni nada, Mm, pero la lectura en un libro, la escritura en un documento, el plasmar en Miro. ¿Por qué insisto mm, yo tanto en plasmar en Miro? Porque todo lo que estoy intentando trabajar son mm, todas las bases de lo que era lo importante y que poco a poco ya, eso se va a desvanecer. Y por eso construí el canal de Cocinando Software, para que como mínimo quede un reflejo de lo importante, porque de aquí a un año esto es el tsunami de la IA y por eso he querido hacer la serie esta, que por mm, casualidad en la sesión anterior pues tú y yo iniciamos esto y me encantó, ¿no? mm, Entonces, claro, ahora que hemos hecho este proceso de skills y demás, ahora yo entiendes lo que es una skill, ¿no? O sí, sea, claramente, eso. ¿no? Entonces, depende de cómo configures tú las skills, de cómo las escribas, de cómo las Mm, redactes, de cómo lo orientes tú, vas a ser mejor desarrollador o menor desarrollador, o vas a construir un producto mejor o peor internamente o externamente o visualmente, mm, pero vas a tener la posibilidad de hacer cosas más creativas, ¿vale? Por lo sí, cosas tanto... propias en sí. Aquí se inicia un camino interesante. ¿Vale? Entonces, aquellos que no utilicen esto, no utilicen las skills, no utilicen el desarrollo paso a paso y tal, pues lógicamente van a ir hacia una mediocridad aplastante, aunque a lo Mm, mejor ganen mucho dinero, no sé, ¿eh? sí, Pero la mediocridad va a ser aplastante, ¿vale? Pero aquí hay una oportunidad. Para todos los que queramos mm, hacer algo de forma diferente, te puedo asegurar que hay una oportunidad. Y si me permites un consejo, ves hacia allí siempre, eres muy joven y como mínimo en los próximos 5 o 10 años, insiste en eso. ¿Vale? vale. Venga, ahora una vez hemos dicho esto, hemos hablado sobre esto, haz tu presentación y Mm. así tendrá como más contexto todo. Y aquí. Se ve, ¿no? Sí, Vale. Pues aquí ya en sí explicaba lo que son las skills, que son la capacidad específica de un sistema de IA que puede ejecutar. Resuelven tareas concretas usando modelos, datos o herramientas en sí. Y vale, se usa para eso, los típicos agentes de IA, los sistemas automatizados, aplicaciones con IA integrada, en sí todo lo que se utiliza IA, va. vale, vale. Fíjate, en lo que hemos hablado antes. Mm, O sea, esta slide es ambigua, sí, ¿no? te doy cuenta que Porque lo pongo muy así. si tú... No, no, pero sí está bien, ¿eh? O sea, Sí, sí, pero se queda que no concreta tanto y entonces a alguien claro, totalmente nuevo le o cuesta. sea, tú haces una slide, la defines, la escribes, y luego te pregunto yo qué tema y te obligo a profundizar Sí, es la y no cosa. puedes profundizar. ¿Por qué? Porque hay muchos porqués, hay muchas Mm, preguntas que no resuelves. Asistentes inteligentes, bueno, agentes de IA son asistentes inteligentes. Sistemas de automatización, mm, bueno, sí, N8N, ¿cuáles? N8N, Make, Zapier. Aplicaciones con IA integrada, ¿vale? ¿Cuáles? Módulos reutilizables, ponme un ejemplo. Y ahí verás, ¿no? Entonces, venga, ves a la siguiente. ¿Para qué sirve? Sí.
que es lo de lo mismo que ponía antes, pero en sí es automatizar las tareas, el, el procesar información, que sería analizar y extraer contenido, por ejemplo, de una imagen. O sea, la interacción con el sistema, que es conectar APIs con herramientas externas. Lo mismo que se puede hacer en nuestro proyecto, pues lo puede hacer también la IA, al fin y al Muy cabo. bien. Y ayudar a tomar decisiones, pero siguen siendo genéricas, obviamente. Bueno, depende de lo que tú definas en la skill, ¿no? Sí, Si tú le dices que quieres orientar el proyecto de una manera y que cuando se encuentre, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Yo te pedí que siempre que se eliminaba un registro hubiese un... ¿Estás seguro? sí. Pues tú tienes que crear una skill de seguridad Mm, que diga eso, ¿no? Y sí. puedes hacerlo de muchas maneras. Puedes crear una única skill que le llames seguridad y definas todos los protocolos de seguridad que quieres aplicar en tu aplicación, o bien puedes, dentro del módulo. Claro, puedes hacerlo un skill o meter ese fragmento de recomendación o esa condición en diferentes skills. O, Mm, claro, ahí entra la creatividad de la organización de los archivos. Si cada vez la sí. IA lo hace todo y no dedicamos tiempo ni a escribir, ni a leer, ni nada, ¿cómo vamos a definir una estructura de skills? O sea, si ya es suficientemente difícil desarrollar un software, ¿vale? O una idea o un proceso, ¿cómo Mm, vamos a desarrollar unos skills que sean eficientes, ¿no? Y ahí vamos a ir al último punto, ¿vale? vale. Venga, sigue, vete a la siguiente. En sí son los tipos de IA skills que son el procesamiento del lenguaje natural, que es resumir documentos, traducir textos, responder preguntas, análisis de sentimientos. Análisis de Cosas así. sentimiento. Sí, lo suelen hacer. Pero claro, siempre es el típico de para el que tú estás perfecto, nunca te dice nada negativo en sí. Pero bueno. Ya, muy bien, Y eso muy de bien. ejemplo, analizar email de cliente, detectar si está frustrado, neutral o satisfecho. Se lo Vale, suelen vale, hacer. entiendo. Vale, vale. La Pero buena es que... nosotros, esto es una skill que tiene más relación con una automatización de un proceso que Mm, analiza, donde tu proyecto accede a una información, ¿vale? Pero yo quiero centrar el tiro mm, en skills orientadas siempre al desarrollo de software, a cómo sí, tú desarrollas el software, a cómo tú creas tu, a cómo tú construyes tu edificio, ¿vale? vale. Y después sería pues la búsqueda inteligente, lo de buscar Búsqueda inteligente de documentos, documentos, bueno, son consultar bases ejemplos, de ¿no? conocimiento, sí. Vale, venga, va, eso es la siguiente. Estos son los después, lo de automatización, de crear tickets, enviar correos, generar reportes, son Vale, ejemplos todos. vale, Análisis de datos, predicción y todas esas cosas, muy generación de bien, código, documentación, imagen y texto. vale, Y aquí ya vamos con casos de uso reales. En desarrollo de software, la generación de código, revisión automática de código y generación de tesis. muy bien. Sí, eso es una parte, Sí, y bueno, ¿vale? muchas más cosas, pero por no poner en Vale. sí tanto, 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 tanto. Sí, sí, no, está bien, está bien. Para Y eso está el comentarlo. En sí, empresas, en asistentes empresas son, internos, sí, eso, asistente interno, búsqueda de documentación y automatización de soporte. Lo típico que te viene un robot y te habla para solucionar los problemas genéricos. vale. Y en producción, que aquí la imagen no sé por qué no se ve, pero en Bueno, es producción igual, no pasa digitales nada. son los chatbots, o sea, los recomendadores y asistente inteligente. Que son, bueno, no, mira, me he colado. Aquí era lo del que te decía el robot que te habla y todas esas cosas. Bueno, en ambos puede estar, ¿eh? Sí, Incluso, a ver, los tres puntos son combinables. O sea, no. Son casos de mm, uso que el asistente interno puede estar en un software de asistente interno o en un chatbot puede estar. O sea, al final. Vale, sí. venga, va, sigue. Y aquí es la arquitectura básica que tiene. El usuario le decide una skill a usar, tipo le escribe en el chat en sí la skill, y las disponibles son la de búsqueda, análisis, generación o Exacto, ejecución. Y eso exacto. el El agente usuario interpreta lo que habla te ha con la pedido. IA y la IA decide qué skill tiene que usar, ¿no? Sí, A no ser que tú, en el propio prompt, mm, le indiques cuál usar, que yo es algo que haría. exacto. Para incidir, porque igual que hablábamos antes, ¿no? Llega un momento en el que puedes llegar a tener tantas skills que hagan un montón de cosas, tanto texto, y ahora iremos Mm, al último punto que es muy importante que tiene que ver con esto, ¿no? Que digas, bueno, a lo mejor tienes un texto que te define cómo hacer eliminación de registros en una y luego en la otra y tal, y llega un momento en que ya tienes un desorden de skills tan brutal que, sí, ¿sabes? ya empieza a Entonces, liarse. se va a liar igual, ¿eh? Yo te aseguro que se va a liar igual. Mm. Pero bueno.
Vale, pues venga. Pues sería la reflexión que si cada vez más tareas se resuelven con IA, ¿qué habilidades deberían seguir los desarrolladores como ingenieros? Que eso es lo que habíamos dicho de lo de que hay que poder saber, bueno, sí, en sí tener la experiencia del el modelo de negocio, el Modelo de poder, negocio. el poder interpretar diferentes maneras de poder hacer cualquier cosa, la creatividad también, Claro. cosas así. Por ejemplo, para mí, el, en un proyecto concreto, imagínate el proyecto de las recetas, ¿vale? Mm, Debería haber una skill que hable sobre quién, imagínate que soy un robot y soy el de las recetas, ¿vale? Que defina mi personalidad como proyecto y defina mi misión y visión y valores como mm, proyecto. O sea, como si tu proyecto de recetas tuviese una personalidad propia y creases una skill donde definieras quién soy, qué hago, qué valoro, qué no valoro y cómo quiero orientar este proyecto. De tal manera que la inteligencia artificial siempre que haga dé un paso, bien sea en infraestructura, bien sea mm, en arquitectura limpia, bien sea en una funcionalidad, bien sea, siempre tenga en cuenta el modelo de negocio que tú has definido en la skill. vale, ¿Vale? Eso es fundamental. ¿Vale? Para eso se necesita profundizar en modelos de negocio, expresarse, redactar, comunicación, ¿vale? sí. Venga, va. Y en sí lo de abajo le ha añadido ahí la IA, no, o sea, la IA no sé, qué se quiere referir por la arquitectura de sistemas, pensamiento crítico, debugging, Abajo. Ah, integración. bueno, sí, Sí, o eso es un sea, poquito lo mismo, ¿eh? Sí, sí, es por que... eso. Ah, vale, esta es la última slide, ¿no? Sí, exacto. Vale, vale. Al final son ejemplos y demás. Sí, son ejemplos de cómo se utilizan ahora mismo en la actualidad y poquita cosa más. Claro, vale. Vale, entonces, si puedes descompartir y hacemos damos una conclusión. El último punto que yo te quiero comentar es el siguiente. Si hay una elevada población y cada vez más que, primero que no va a saber cómo usar las skills porque da una Mm, sensación de informática NASA que te cagas, sí, ¿sabes? Igual que tú has visto en las slides que te ha generado la IA, mm, cómo se va a desarrollar software. O sea, cómo, cómo gente, tú en este caso tú ya has empezado, llevas un año y medio, y alguien que empiece en un curso, alguien que quiera desarrollar software, porque ahora todo el software que se va a empezar a desarrollar son empresas que te van a poner un input visual rápido de mm, scroll down de... Haz un máster de IA, máster de IA sí, porque vas a poder desarrollar. Ahora ya no se programa de esta manera, ahora se programa de esta otra manera. Y tal, mm, aprovecha la IA porque más tiene 1500 no sé qué. O sea, todo va para allá, ¿vale? Entonces, sí, todos siempre quieren sacar partido de lo exacto. nuevo. Entonces, cómo va a ser ese software, ¿no? O sea, si no se va a trabajar la parte de la escritura, la comunicación y demás, ¿cómo se resuelve y cómo están resolviendo ahora mismo Mm. ese problema que va a haber también? ¿Cómo Yo creo crees? que será pues fomentando en sí el no irse a únicamente a crear a piñón, sino el poder crear propiamente cosas tuyas. O sea, no sé cómo decirlo, tipo, exactamente que tú puedas documentarte, que puedas saber improvisar y todas esas cosas, y eso fomentarlo. No directamente ir a, mira, como la IA te crea esto, pues únicamente utilizamos la IA de esta manera y la aplicamos. Ya, pero Poca ¿quién cosa más. fomenta eso? Deberían, si son los cursos, pues en sí los profesores. Después los vídeos YouTube, los típicos que se documentan mediante vídeo YouTube, que los que quieren aprender, porque no Que todo el eso mundo es entra a cursos. un porcentaje elevadísimo. Sí, de hecho es muchísimo más de los que se meten al Pero el curso. interés que tiene el youtuber o el divulgador en muchos Mm. casos es tener 1 millón de suscriptores, ¿no? No, sí, también cada uno le O quiere sacar el partido. 500.000, ¿y de qué habla? Para poder obtener 500.000 suscriptores o 100.000, Mm. ¿vale? ¿De qué tienes que hablar? Bueno, en sí tendría que hablar de, De la actualidad. sí, de la actualidad y de cómo hacerlo, prácticamente. Al final, tú acabas consumiendo un vídeo de las skills que profundiza no mucho, de 15 minutos, 8 minutos, 25 minutos, te quedas con una idea tal y ese tío obtiene 150.000 visitas, Mm. ¿no? Porque da un aspecto de tal de... Bueno, ahora hay 1.000 gurús de inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial es usada hace un año Mm. y medio hasta aquí a un nivel alto, alto entre comillas, Sí, y hay expertos de ella por todas partes. no, sí, siempre. A ver, no, hay gente que usa el sentido común Mm. y que técnicamente conoce lo que es la IA y ya va de experto. Pero experto no hay nadie que sea experto, a no ser que sean los creadores.
esta gente Sí. que llevan como científicos o sea, esta gente que está en laboratorios, que ha Mm, creado durante, porque la IA existe hace un montón de años, ¿vale? Pero entonces, ¿sabes cómo se va a resolver? Que era la pregunta que te he hecho yo al principio, en realidad, y es con una librería de skills. Si ahora mismo, si un tú te sitio. metes en internet y buscas librerías de skills, lo que hace la gente, o lo que va a hacer la gente cada vez más, es coger, yo quiero una skill que me dé seguridad en una plataforma de skill. ¡Pum! Mm, Son plugins, sí, ¿sabes? O sea, plantillas. Por lo tanto, seguimos empeorándolo todo, ¿sabes? A no sí, ser que otra vez tú. más automatización en sí. Claro. Luego, si tú coges una plantilla de estas, tú coges una plantilla y te animo a que lo hagas. Una plantilla de una skill, por ejemplo, de frontend con Mm, Tailwind. Y la plantilla ocupa, si lo pusieras en un Word, mm, ocupa 8 páginas, siete sí. páginas. Una brutalidad. ¿Quién cojones se lee eso? Esto no No. se lo va a leer nadie. El que tenga interés un poquito, además Mm, que las skills redundan. Imagínate mm, tú fíjate cuando tú le solicitabas a la inteligencia artificial hacer algo mm, y te generaba un readme.md, un sí, markdown, y con 4 cosas que sí, tú le sí, habías pedido te generaba un documento de la hostia, ¿no? sí. Y redundaba, o sea, repetía la información de diferentes maneras. Te lo ponía en Mm, modo código, en modo no sé qué. Bueno, lógicamente, ¿no? Entonces, ¿quién se va a leer? ¿Quién va a coger una skill que ya exista aprovechando el jugo máximo de esa plantilla, de esa mm, skill para hacer su propio modelo, ¿no? Casi nadie, impensable, ¿no? Casi nadie. probablemente no. Por lo tanto, ahí hay una mina de oro, tío. Hay una Mm, mina de oro. Lo que todo el mundo va donde va la manada, ¿no? Donde sí, va, boom, todo el mundo va. Hostia puta, pero eso es una mina de oro, porque si tú mm, coges y dices, hostia, yo tengo conocimiento. Ahora la experiencia es un valor, la voy a hacer yo de otra manera. Voy a dedicarle, en mm, vez de coger y hacer una petición a la inteligencia artificial y, mira, la última sesión, si te puedes mirar la última sesión que hice yo de Cocinando mm, Software, el canal de curso de Django 2026, míratela, porque es con vale, IA analizando todo, ¿vale? Lógicamente vale. el tío que lo está viendo o quien sea se tiene que tirar 20, 25 Mm, o 40 minutos aguantando mi chapa, ¿no? Claro, eso, el que lo haga. no, sí, Bingo. tiene una información más que la Bingo. gente. Bingo. ¿Sabes? Mm, Entonces, tú quieres hacer una maratón o quieres hacer 15 kilómetros, no los vas a hacer en 4 días. ¿Te quieres poner fuerte? No lo vas a hacer en 4 días. no, sí, es Pero con la constante IA sí que puedes cambio. conseguir cosas muy rápido. Ya. Muy rápido. Mm, Y ese es el problema. Claro, para ejercicio físico, aunque tú quisieras ir rápido, como van a venir lesiones, pues el cuerpo te va a parar. mm, Si quieres adelgazar, vale, sí, puedes tomarte pastillas de esas que hay ahí que venden de todo y en un mes 10 kilos y luego problemas de salud. O sea, sí. todo eso hay consecuencias, ¿no? En la IA, las consecuencias lógicamente llegarán en otros formatos, Mm, pero así que, eh, primer día, ¿quién estaba en riesgo? Que si junior de tipo A, de tipo B, seniors, etcétera. Todos mm, estamos en riesgo, todos, tú, ellos y yo, pero todo depende de nosotros. Entonces yo quería trabajar un poquito el tema de las skills, porque mm, lo vamos a poner en práctica en el proyecto, ¿vale? vale. Porque es un concepto exageradamente importante que hay que interiorizar y porque va a pasar a ser una cultura, una manera de hacer de cada uno y una manera de afrontar la vida de cada uno. Y si lo aprovechamos bien, ahí es donde te vas a diferenciar del resto, si es que te quieres diferenciar o no, ¿vale? Todo No, depende de sí, ti. siempre prefiero intentar diferenciarme porque la gente se va a quedar en el que hace el producción a piñón, los típicos que los tienes como becarios y tiran al saco, y después el que se hace notar, que suele ser el que vale en sí. Bueno, a ver, yo considero que habrá gente que tenga unas habilidades especiales y aunque utilice la IA para todo, No, eso tendrá sí. unas habilidades especiales y tirará. Y Mm, tirará y podrá incluso aplicar creatividad y podrá hacer cosas mm, brillantes. Estoy convencido, ¿eh? sí. Mucha gente va a poder hacer eso, pero es una minoría, va a ser una minoría, o sea, la masa crítica mayor Mm, va a ir a lo fácil. Y ya. tú eres alumno mío, entre comillas, Mm, y no voy a dejar que tú
hagas, o sea, yo al menos no será porque yo no insista. Si luego tú en un futuro quieres hacerlo de una manera o de otra, pues Mm, allá tú, ¿no? Pero es mi responsabilidad y a través del canal expresar o promover sí. una idea diferente a lo que está pasando y al menos que quede constancia de ello. ¿Vale? Mm, bueno, Bueno, pues oye, ha sido muy interesante. Nos vamos a ver otra vez. Te voy a dejar tiempo, ¿vale? No porque vale. te deje tiempo para eso, te duermas en los laureles, Mm, ¿vale? Haz un deploy como Dios manda. vale. Analízalo, documentalo, porque en la siguiente sesión quiero verlo online, Mm, ¿vale? Y quiero una estructura de Miro, de lo que tú quieras, que no sea hecha por la IA, que sea hecha por ti, con mm, cuadraditos hechos por ti, flechas hechas por ti y todo mm, hecho por ti, y que describas muy bien, ah, pues aquí hice esto, aquí tuve este problema, aquí tal, porque yo he tenido esos problemas y te voy a preguntar sobre los problemas. Entonces, si vale. realmente lo has hecho tú, me podrás responder a los problemas, y si no, no. Por lo tanto, Vale. nos vemos el viernes que viene. Te dejo una semana. Mm, Dedícale tiempo, por favor, con cariño sí, sí. y... ¿Vale? Vale. Y si quieres entre medio poner alguna skill por ahí para hacer algunas pruebas, pues Mm, bueno, pues tú mismo. mm, ¿Vale? vale. Muy bien.